Si estás intentando pasar el nuevo sector 5 del Nexo y no consigues hacer suficiente daño, probablemente estás ignorando la mecánica más importante de toda la pelea. La clave no es llevar más DPS, sino llenar la barra de burst lo más rápido posible. En este video te mostraré el equipo free to play que utilicé y por qué Merlin Fuego está siendo la verdadera MVP de este contenido y muchos más. Hey, hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video de 7 Deadly Sins Origin. En esta ocasión, guía completa para solear lo que es el nuevo sector 5 del Nexo. Hoy amanecimos tristes. Justamente vi el video donde Adam se retira del juego básicamente. O del subir contenido sobre el juego, pues no. Y bueno, la verdad que Adam hacía un muy buen contenido. Así que quiero creer que tanto yo como ustedes y la comunidad en general lamentamos el retiro de tan buen creador de contenido dentro de Origin. Y bueno gente, digo amanecimos porque básicamente aquí en Perú son las 6 de la mañana. Llevo despierto desde que salió el sector 5 para poder traerles una guía lo más completa y a la brevedad posible. Espero y apoyen mucho el video como lo vienen haciendo hasta ahora. Sin más que decir, muchas gracias por el apoyo y los dejo con el video. Bien gente, vamos a tratar de resumir un poco lo que es el tema de la guía, dado que también ya tenemos en el canal la guía de Merlin Burster de fuego con la vara. En el tema de las habilidades, el combo de habilidades que vamos a usar para llenar la barra de burst lo más rápido posible es primero lanzar lo que es la Q, que es básicamente el señuelo. Atrae a los enemigos y prácticamente los golpes que te lancen van hacia el coso, pues no, hacia el fantasma, hacia tu duplicado y no hacia ti. Entonces luego de lanzar lo que es lo que atrae a los enemigos, lanzas las dos bolas de fuego para que vayan llenando el tema del burst poco a poco, pues no. Y también básicos, los básicos también van a ayudar a que puedas llenar un poco el tema del burst más rápido si la tienes P4 o P5 como es mi caso. Y bueno, el tema de los demás supports, simplemente Mani, Q clásico de toda la vida, para que uses a Tierra también en el tema de curación de healer. Y bueno, en este caso vamos a llevar escanor de DPS, pues no. Recordemos que el sector 5 es débil contra el fuego y el viento. En este caso no tengo DPS de viento, así que lo vamos a hacer con un escanor free to play solamente a 4 dupes. Y bueno, ahora vamos a pasar con lo que es el tema de los equipamientos y las armaduras. Bien, empezamos con escanor. Como te decía, solamente está a 4 dupes, 17k de ataque. En este caso armas de escanor, su hacha de alma insaciable, su arma crafteable. Encantamientos, buscar probabilidad de crítica, daño crítico y daño de movimiento definitivo, pues no. Puede ser también habilidad especial, normal y ataque de tipo fuego. La tengo a un dupe nada más el hacha. De ahí las demás armas en lo posible SSR para el tema del 30% del ataque nada más. Y aumentemos un poco más el daño del DPS de fuego que es escanor. Su armadura obviamente la de naturaleza norteña. En este caso la tengo con algo bueno se podría decir. Movimiento definitivo. Y nivel 3 pues no. El set de joyería que va a llevar son sus 2 piezas de Galan, de pulso maldito. Para el tema de la pasiva pues no. Que es prácticamente el set de él. Y también por el tema de que podemos evitar algún one shot. Y nos podamos recuperar de la pelea y lograr superar el Nexo pues no. El sector 5. En este caso pendientes de Mani, caos oscuro, lo ideal, probabilidad de crítico al máximo y pasiva nivel 3. Pechera de Galan, igualmente lo ideal nivel 3 y probabilidad de crítico a full. Básicamente por el tema de que ganamos más probabilidad en el personaje pues no. Y podemos acertar mucho más críticos, que importa eso más en el tema de la definitiva. Pantalones, calzas de vigilante silencioso, ya que nos aumenta el daño de las habilidades normales y también un poco por el tema de la pasiva. Cinturón de escama sangrienta, por el tema del daño de los relevos, ya que cuando logremos hacer el burst vamos a cambiar instantáneamente a escanor para empezar a pegar. Entonces el daño de relevo nos va a ayudar mucho a hacer un poco más de daño y podemos hacer el sector 5 un poco más rápido pues no.
Botas de combate de espina venenosa para el tema de la duración de las desventajas. También cuando estás llenando con Merlin, si es que te falta un pelín de barra, con la eficacia de las ráfagas los puedes llenar con el relevo de Scanner, pues, ¿no? Y bueno, pasiva nivel 3. Maestrías, como te dije, 4 dupes. Es un Scanner 100% free to play. Ahora vamos con Merlin. Como vieron en el último video de la incursión, de la guía de la incursión, ya le subí el quinto dupe a mi Merlin. Pero igualmente no es la gran cosa en el tema del burst. Creo que el 6 es el que te ayuda muchísimo más. Vara de alas de llama negra, por el tema de que nos da daño crítico. Y bueno, la llevamos aparte de burster. También cuando logramos llenar el burst con ella, nos da como que un mini movimiento definitivo en la habilidad especial o normal, que no consume puntos mágicos. Entonces llevar llama negra nos beneficia mucho en esa mini ulti, por así decirlo, ya que es un daño extra y estaría yendo Merlin prácticamente de sub DPS, pues, ¿no? Encantamientos, justamente daño de movimiento definitivo, ya que cuenta como movimiento definitivo el tema de cuando logras cargar el burst, que ya luego lo vamos a ver en el tema de las mecánicas. Luego eficacia de carga mágica, recuerden que la estamos llevando booster y bueno, un poco de daño crítico, pues, ¿no? Un dupe nada más, la vara. Las demás armas para más ataque. Armadura, tiene que ser la de ropa formal ligera por ahora, ya que no o bueno, puede ser la de DPS de rayo también, depende cuál tengas con mejor bonificación de grabado, aunque la pasiva de rayo ayuda un poco más, ya que esta pasiva se basa específicamente solo en el ataque de tipo frío. Pero bueno, yo la tengo aquí con aumento de vida y probabilidad de crítico, y también te da daño crítico, pues, ¿no? Por eso es que está equipada. Todavía no tenemos un set específico para lo que es el tema de Merlin Burster. Ya próximamente supongo que le sacarán. En el tema de joyería llevamos el vigilante corrupto. Daño crítico doble para el tema de hacer Merlin sub DPS, ya que hace daño dentro y fuera del campo con sus habilidades. Pechera, tiene que ser pechera de corazón negro tirano, por el tema de la pasiva, el aumento del daño de los ataques normales y el daño crítico, pues, ¿no? Esta pechera lo conseguimos aquí en el desafío de jefe de Drake. Simplemente háganlo y reclamen por 2. Yo en 3 intentos logré sacar la pechera. Luego los pantalones lo tenemos en el primer boss, en el primer jefe. Calzas de vigilante silencioso por el tema de las habilidades normales. Nos interesa mucho el tema del daño en las habilidades normales para el tema de las cargas. Y nivel de pasiva 2, pues, ¿no? El cinturón tiene que ser el de escama sangrienta por el tema de la pasiva y el daño en los relevos. Recuerda que si tu Merlin está solamente P4, vamos a preferir llenar la barra de burst más que con las habilidades, generalmente con el relevo. Entonces el cinturón le viene bien para el tema de un poco del daño. Y bueno, botas de combate de cristal, porque sí. Simplemente no hay algo más que pueda encajar acá abajo. Podría ser tal vez las botas de espina venenosa, que también no vienen mal. Pero bueno, yo la dejé con cristal de vida. Y bueno, dupe 5, pues, ¿no? Ahora vamos con Tiore. Full healer. Su principal función va a ser curar al equipo nada más. Armas, todas full dupes con ataque de equipo. Ya creo que ya conocen a mi Tiore. Armadura, comienzo de la aventura, nivel 2, 45% de eficacia curativa. Y bueno, en el tema de las armaduras separadas tiene que ir con full set de cristal de vida, por el tema del 20% de eficacia curativa, que hace que tu teoría cure muchísimo más, que ya le hemos mencionado antes. Y por el tema de las 4 piezas, que el tema del medidor de relevos y el bloqueo, pues, ¿no? Que nos ayuda muchísimo. En el tema de maestrías todo está full dupes. Esta teoría cura aproximadamente 11k. Y bueno, Money Support con vara de toda la vida, ruleada,
Encantamientos es lo de menos. Armas las demás, un poco más de daño, ataque base. Armadura tiene que ser la de prestigio de la sacerdotisa para el tema de la eficacia de la duración de las ventajas y el aumento de vida, pues no. También aparte la tengo nivel 3 en caso llegues a utilizar movimientos definitivos combinados. Joyería, vigilante corrupto por el tema de un poco más de todo el daño y rotura de defensa. Pechera de Galan, calzas de poder retorcido, vigilante inmortal y cristal de vida, simplemente porque sí. Pero lo ideal en todos los supports, lo ideal, las 4 piezas separadas, es que lleves cristal de vida. Cristal de vida. 4 piezas por el tema de mucha más vida, 20% de vida, y el bloqueo y el medidor de relevos. Entonces, support, 4 piezas de cristal de vida. Money, support, simplemente está 5 dupes. Y bueno, eso sería todo en el tema de los equipamientos y armaduras. Bien gente, ahora voy a enseñarles un poco lo que es el tema de la rotación dentro del sector 5 y luego finalmente les voy a dejar con el run completo de cómo lo pasé, pues, ¿no? En este caso algo al recargar, siempre en todas las raids, en la incursión, en el nexo, siempre usen comidita. Recuerden que la comidita nos da 17% de ataque y 12% de probabilidad de crítico, pues, ¿no? Es siempre una comidita para que hagamos un poco más de daño. Bueno, la rotación básicamente consiste en esos 3 golpes al inicio, evadir esos 3 golpes al inicio. ¿Por qué? Porque esos 3 golpes le van sumando aumento de defensa de 30% y también aumento de ataque. Mira cómo me golpea y sube. ¿Ves? 7, 8, 7. Entonces 10 por 30 es más de un 100% de aumento de defensa. Ahí morí. Entonces eso, al inicio saltas y trata de evadir los 3 golpes. Los 3 golpes del inicio los evades. Luego lanzas tu señuelo, doble E y empiezas a pegar básicos. Trata en la mayoría de que no te pegue. Otra vez señuelo. Como ves, cambias y lo logras stunear. Como ves, tus habilidades también logran hacer daño fuera del campo. Aquí, algo importante. Cuando logras llenar el burst con Merlin, tienes activa la mini definitiva. Generalmente lanza la E, ya que tira 3 meteoritos. Entonces nos beneficia un poco más en lo que es el tema del daño. Bueno, lanzó uno, creo que me equivoqué. Entonces eso, evita los 3 primeros golpes del inicio. Siempre tu señuelo. Estonea siempre que puedas. Y luego cambias escáner, pues, ¿no? Unos cuantos básicos para llenar, si puedes, las 12 cargas. Y generalmente cuando termines de llenar el burst, con escáner es con quien vas a empezar a hacer el daño. Siempre activaré por si acaso para que te cures. Entonces aquí nuevamente terminas de llenar el burst. Un meteorito que hace un poco más de daño. Dame ese escáner, unos cuantos básicos. Q, esperas que se pare. Y definitiva. Y literalmente esa va a ser la rotación. Siempre estonealo. Siempre trata de hacer el relevo de estonearlo. No pierdas eso y tampoco dejes que esté sin burst. Mira, solo deja tus habilidades con Merlin. Y literalmente solo poco a poco vas llenando el burst. Y con el relevo llenas muchísimo más rápido. Y después solo estoneas. Entonces lo puedes tener incapacitado durante mucho tiempo. Simplemente hazlo con calma. Y vas a poder pasarlo tranquilamente, pues, ¿no? Y bueno, eso sería básicamente el tema de la mecánica.
Y ahora te dejo con la raid completa de cómo lo pasé. Bien gente, para finalizar y dejarles con el run, primero que nada pedirles una disculpa por el tema de mi voz. Ando un poco agripado. Aquí en Perú está haciendo mucho frío ahora. Y también muy aparte de que prácticamente seguimos de madrugada, pues, ¿no? Esto lo estoy grabando aproximadamente a las 6 de la mañana. Y luego tengo que terminar de editar todo lo demás. Bueno, si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Gracias por el apoyo que le están dando a los videos, por los comentarios, por sus recomendaciones. Créanme que leo todo y tomo las recomendaciones de muy buena manera. Muchas gracias por todo ello. Recuerda que si te gustó el video y te sirvió de ayuda, no olvides darle like y suscribirte, ya que de esa manera me apoyas muchísimo para poder seguir trayendo este tipo de contenido que me encanta, que es Origin. Sin más que decir, gente, disfruten el run y hasta la próxima. Chau, chau. 私の番か。やっ！俺のものだ。俺にも勝て。それ。行くぞ。一度試してみるか。 貸してあげます。まともには死なせません。愚か。俺に歯向かおうというのか。失礼。歯向かった罪です。俺には勝てん。行くぞ。 行きます。抜け出せぬぞ。流れを変えてやろう。興味深い。おこがましい。俺に向かおうというのか。 太陽は無慈悲です。行くぞ。この程度。失礼。俺には勝てん。行くぞ。愚か。それ。行きます。俺に歯向かおうというのか。 やっ！行くぞ！この程度。はっ！私の番。貸してあげましょう。体は俺のものだ。失礼。挑もうというのです。バカバカしい。 私の番か。我が力の一部に過ぎん。体は俺のものだ。犯してあげましょう。それ。失礼。挑もうというのですか。
は知らせます。